el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales. Trajo unas actuaciones internas de Gendarmería. Son todos los gendarmes que participaron en el operativo, bueno, los testimonios que prestaron en el sumario administrativo interno que se realizó en Gendarmería por esta situación. El manifestante siempre estuvo a más de 40 metros de distancia, ellos siempre están lejos, nunca hubo una aproximación tal de tener contacto con la persona. 100% las manos en el fuego por todos los que estuvieron en el operativo. Totalmente, señor. ¿Tanto de Bolsón como de Esquel? Totalmente. Yo lo que quiero aclarar que cuando no se pasó del otro lado del río no fue por una cuestión de respeto a una tierra sagrada, sino que no había posibilidad de pasar porque no había posibilidad de imponerse físicamente. Buenas noches, bienvenidos todos a Tele Central. Esto es una noticia de último momento. Según fuentes oficiales, los gendarmes que están siendo investigados por el caso Maldonado, que se acercaron al río Chubut, que ahora lo vamos a contar, varias fuentes coinciden en que algo pasó en ese río. Son 8 y no 7. Se acaba de agregar o se está por agregar al expediente un nuevo testimonio que acerca el gobierno de otro gendarme más que habría estado cerca del río Chubut cuando Santiago Maldonado habría desaparecido, según varias fuentes en ese lugar. Lo dijo hasta la propia Gendarmería y te lo vamos a mostrar porque vamos a revelar parte del expediente. Hasta la Gendarmería dijo que la gente que fue a buscar dentro del loft no mencionaba a Maldonado, pero dijeron escaparon nadando por el río. Está Luciana Geuna con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Es fundamental la información que estamos contando porque ayer se había revelado justamente que la Gendarmería del Ministerio de Seguridad llevó información sobre 7 gendarmes mostrando un cambio grande en cuanto a la posición que tenían hasta este momento del Ministerio de Seguridad, que era que, según la investigación interna, no había habido ninguna posibilidad de que hubiera estado algo fuera del alcance de la vista de los comandantes de Gendarmería que estaban ahí participando del operativo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? El Ministerio de Seguridad entregó la información sobre 7 gendarmes que sí identificaron cerca del río. Después les vamos a dar detalles de por qué uno es más importante que el otro, pero lo que estamos agregando ahora es que en este momento se está entregando información sobre un 8º gendarme y que se está acercando, por lo menos, esto después se verá en el correlato judicial, pero que la hipótesis principal es la investigación sobre la Gendarmería, pero se está acercando desde el propio gobierno la idea de que puede haber sucedido algo al borde de ese río que tenga que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Es así, te vamos a contar ahora los secretos del expediente del enigma del río Chubut, porque son varios los testimonios y las pruebas que indican, y varios protagonistas del caso con intereses diferentes que señalaron al río Chubut como un lugar donde puede haber pasado algo. Insistimos con esta noticia de último momento, no son 7 los gendarmes bajo investigación o bajo, digamos, sospecha entre comillas del gobierno, sino que se acaba de sumar uno más, así que son 8 los gendarmes. Esto se está entregando al juez Otranto, que subroga el juzgado federal de Esquel. No es titular, perdón. Me dice la Luciana, fiscal. no lo subroga, perdón. Perdón, la fiscal es la La subrogante. fiscal es la subrogante de la fiscalía. Ahí estamos viendo, eso es el río Chubut. Mide 800 kilómetros, nace en Río Negro y termina en el mar en una bahía que se llama Engaño. Ahora te vamos a mostrar con documentación del expediente por qué hasta la propia Gendarmería, cuando se lo pidió el juez, señaló que ahí había pasado algo. La Gendarmería, el defensor oficial que empezó con la denuncia, Pedro Machado, un buzo de apellido Miso, y hasta el policía que fue con perros para, ahí lo estamos viendo, al buzo, con un perro a investigar el lugar. Todos coinciden en que en el río pasó algo. Vamos a ver entonces, y vamos a contar además con Rodrigo Alegre, con información nueva y reveladora sobre qué pasó con uno de los teléfonos de Maldonado.
que es un teléfono que recibió, un teléfono que pertenece a Santiago Maldonado, que está radicado en Chile, que sobre eso la justicia venía trabajando y Rodrigo va a contar información desconocida hasta por la justicia por el momento, sobre quién llamó, quién fue la última persona que llamó y el origen de esa llamada, que fue el 2 de agosto. Obviamente Santiago no recibió esa llamada, pero el teléfono sonó, se activó la antena de ese celular en un lugar. Y vamos a hablar específicamente sobre ese llamado, porque los teléfonos argentinos, sobre todo el que Santiago usaba normalmente para hablar con su familia, todos los informes que ya están en manos de la justicia muestran que el 27 de julio fue la última comunicación fehaciente de Santiago. Ahora vamos a dar más información, pero lo que vamos a contar hoy, vamos a mostrar hoy, sobre todo, que no se ha mostrado hasta ahora, es los documentos, parte del expediente, que es recordemos que hay dos expedientes en este caso. Uno es el habeas corpus, que es sobre el que les vamos a mostrar información, es el que busca a Santiago Maldonado, que no se va a cerrar hasta que no aparezca. El otro expediente es desaparición forzada, que investiga justamente quién puede haber desaparecido a Santiago y en donde la Gendarmería es la principal sospechosa. Vamos. Sí. A ver, el primer documento que tiene que ver con el primer enigma sobre el río Chubut. Que en realidad esto comienza con la primera denuncia que hace sobre el caso Pedro Machado, denunciante del caso, que habla también del agua. Dice el policía que llevó al perro que de una forma muy sagaz, cuando entra al loft de Cuyamén, le pregunta a dos mujeres mapuches dónde dormía Maldonado. Y las dos mujeres, según el relato del guía del CAN, como le dice la justicia, dudan. Y dicen, no durmió la noche del 31 del primero porque hubo tiros de la Gendarmería todos los días, toda la noche. El policía le insiste, ¿dónde dormía Maldonado? Hasta que las mujeres le señalan un lugar cercano al río Chubut, pero en la orilla, que parecía extraño. Y el perro efectivamente va, y lo que hace el perro es, porque ya había prendas que el perro había olido que así pertenecían a Maldonado, se empieza a meter en el agua. Ahí al comienzo de la placa se lee bien. Se empieza a meter en el río, entra hasta la mitad, vuelve, quiere salir, vuelve a entrar. ¿Qué hace el policía? Lo lleva más, por el cauce más lejos del río. Ahí al principio de todo vas a ver que dice que le hacen oler una gorra, porque justo cuando estaba entrando por un lugar que parece que es clave, ¿quién aparece? Es Fausto Jones Wala, y que es el hermano de Facundo Jones se llama en realidad, Wala es el apellido de la madre, es el hermano, y dice que aparece una gorra, se la hacen oler al perro y el perro a la gorra, por decirlo brutalmente, no le da bola. Vuelve hacia el mismo rastro del río, a la orilla del río, y vuelve a meterse en el agua. Ese rastro lo están siguiendo a partir de un cuello, como un cuello polar que había aportado la familia de Santiago Maldonado, que era el rastro que tenían hasta ese momento y que llevan a esta primer rastrillaje que fue el 5 de agosto. ¿Qué dice el guía? Esto es muy importante. Dice que para él es claro que la persona desaparecida llegó hasta el lugar que marca el perro y se metió al agua. Ahora lo voy a volver a leer. Que se metió al agua, lo cual en ese instante es afirmado por una de las mapuches que estaba ahí vistiendo una campera beige, 3/4, bueno, la describe, y que además ella dice que Maldonado sí se había metido al agua y que el agua le llegaba hasta la cintura y que luego lo sacaron del agua. ¿Quién lo sacó? ¿Cómo estaba Maldonado? Eso no se sabe todavía. Agrega esta otra de las mapuches que estaban ahí, que la gente que estaba de a caballo, que estuvo ese día, pudieron ver el lugar que marcó el perro sobre el agua y que golpeaban a alguien allí. Ahora, la primera de las testigos no dice que le pegaron ahí. La segunda dice que sí, y se le suma, porque ya ahí ya había aparecido Fausto Jones Wala,
Dice que ahí cerca es donde lo metieron a Santiago Maldonado en el Unimog de la Gendarmería y que quedaron las huellas en la tierra, pero alguien les manifiesta que el perro se mete en el agua, donde ellos dicen que se había metido y donde la Gendarmería además, ahora te lo vamos a mostrar, dice también que las personas que huían de ellos se metieron nadando por el agua. O sea, en medio del operativo con el perro hay una mapuche que dice que Santiago Maldonado llegó hasta a cruzar el río por la cintura y que no lo habían pegado. Otra dice que de ahí lo agarraron y lo pegaron. Y Facundo Jones Walla, que es una parte interesada, después te contamos por qué, dice que ahí estaba el Unimog que se llevó a Santiago Maldonado del loft de Cuyamén. Un dato importante que es la existencia de los Unimog sí está aprobada, pero no está aprobado que haya entrado. De hecho, lo que hasta ahora está aprobado es que entró una camioneta que es similar a un Unimog al predio. No es probado que haya llegado a la orilla del río para nada todavía, pero toda la información sobre los rastros que pueden haber quedado si es que Santiago Maldonado fue trasladado en esas camionetas. En las camionetas son parte de un allanamiento que esta semana va a tener los resultados. Hizo hace mucho tiempo ese allanamiento. Van a estar resultados esta semana donde justamente secuestraron 3 distintos tipos de cabellos de las camionetas, 3 tipos distintos y una supuesta mancha de sangre en una soga. Bueno, eso de alguna manera busca despejar esta hipótesis, esta sospecha de que si se lo llevaron o si sucedió algo al borde de ese río o las dos cosas, sucedió algo y después se lo llevaron. Eso es un poco parte de lo que está buscando determinar esta investigación judicial. El juez Otardo está esperando ese peritaje porque allanó todos los escuadrones de gendarmería, aunque se sabe que, porque ahora te vamos a mostrar, estamos mostrando los documentos del expediente. Te estuve hablando mucho, ahora están los papeles. Que los 40 gendarmes que entraron al LOF eran del escuadrón del Bolsón, que fue allanado con perros y que de ahí se extrajeron este material genético. Vamos ahora a tal vez el testimonio más interesante que vincula al caso con el río. Es el de Jorge Fernando Machado, que es defensor oficial de Chubut. Y es que la persona que primero motoriza la causa. El que presenta el habeas corpus el 2 de agosto a las 19 horas en el Juzgado Federal. Sí, donde esa primera habeas corpus dice desapareció alguien que se llama Santiago Peloso. Porque es el apellido de su mamá. O Peloso. Sí, que es el apellido de su mamá. De la madre. Ahora, después, inmediatamente a las 21:45 del 2, él dice que esto es el defensor oficial, el principal denunciante de la desaparición forzosa. Dice, Santiago Maldonado desapareció al momento de intentar cruzar el cauce del río, ubicado en las cercanías del territorio de la comunidad. Y atención, cuando era perseguido por miembros de Gendarmería Nacional en circunstancias que el suscripto desconoce. Así es, esto muestra dos cosas que son muy importantes. Primero, lo venimos diciendo desde el inicio, que hubo 5 horas, 5 horas es muchísimo tiempo, adentro de la comunidad LOF, cuando la Gendarmería entra con el argumento de perseguir a las personas que habían tirado piedras a los gendarmes cuando desalojaron la ruta. Ese ingreso que tiene una discusión sobre si fue legal o no. La Gendarmería dice que sí, pues fueron a buscar a los que le tiraron las piedras. Hay, las querellas dicen que fue ilegal porque en principio, por ejemplo, hicieron un allanamiento que no estaba avalado por el juez y además se quedaron 5 horas. Bueno, lo que pasó en esas 5 horas es la clave de lo que resta saber en esta investigación para saber qué es lo que pasó con Santiago. ¿En qué condiciones se dieron estas persecuciones? ¿Qué fue lo que pasó mientras los perseguían? Eso es básicamente gran parte de lo que la justicia intenta desandar y que hasta ahora no tuvo tanta información. ¿Por qué? Porque cuando investiga a los gendarmes normalmente no los puedes llamar como testigos, podés, pero corres el riesgo de que después, si se autoinvolucran, sea nula esa declaración y cuando los vas a imputar. Sí. Por esa situación es que ahora el Ministerio de Seguridad está aportando entrevistas, que no son declaraciones testimoniales, sino entrevistas hechas a los gendarmes, sobre todo los que estuvieron cerca del río, que es a donde todos los testimonios
concuerdan. ¿Qué pasó cerca del río? Es donde sabemos poquísimo. Pero todos los testimonios van ahí al borde de ese río, que además, digamos, Nacho seguramente después nos va a explicar mejor como siempre, pero la geografía es como que desciende como una barranca y no se ve tan bien. El que está en el comienzo del predio no ve lo que pasa allá abajo. Mide en el lugar 1,50 m o 2 m. Como decíamos al principio del programa, hay una novedad, están entregando el gobierno en estos momentos a la justicia el testimonio de un 8º gendarme bajo sospecha y te estamos mostrando nosotros los papeles del expediente. Te va a contar ahora Rodrigo Alegre una novedad que entiendo que ni la justicia sabe, que es dónde, cómo y durante cuánto tiempo se prendió uno de los teléfonos de Santiago Maldonado después de que fuera declarado como desaparecido. Ahora, ¿quién declara ante la justicia también que hubo gente que se metió al río? La Gendarmería. Esto es en la causa por el corte de ruta, porque digamos hay como partes distintas. Sí. Hay muchas causas cruzadas acá, pero bueno, ellos dan la información sobre lo que entienden que pasó durante ese día, ¿no? Sí. El 1 de agosto a las 10:19 dice el informe de Fernando Lenz, que es director de operaciones de Gendarmería, que tiene el juez, hasta dan la latitud y la longitud. Dice que se desalojó la ruta y que los gendarmes, aprovechando que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta, desarmaron las barricadas, quedó la ruta despejada y que se visualizó un rodado sur a norte que ingresó a la construcción ubicada a 400 metros de la ruta 14 y que salió 1 hora y media más tarde hacia el sur y que fue interceptado. Ahí iba uno de los hermanos de John Wallace. Iba uno de los hermanos, se le secuestró documentación. Ahora, ¿qué dice también este informe? Que esto está en la justicia, ¿eh? Dice que un grupo de encapuchados volvieron a cortar el corte vial, que la Gendarmería hizo uso racional de la fuerza, que logró despejar la ruta nacional. Uso racional de la fuerza es, veremos. Racional de la fuerza es un informe de Gendarmería, ¿no es cierto? No, difícilmente diga otra cosa. Pero que manifiestan que continúan la agresión los miembros de la RAM desde adentro del loft. ¿Por qué? Porque son muy hábiles tirando piedras con ondas. Entonces a la persona de la Gendarmería que se llama escopetero, que es el que entra con los perdigones para desarmar los disturbios, es el primero al que le pegaron un piedrazo en la cabeza con casco. Y él es justamente, esa persona es uno de los 7 que entregó el Ministerio de Seguridad a la justicia. Esa persona es el que llega más cerca del río, dicen que estuvo a 7 metros, que es el que tenía escopeta, es el que al final del día después labra el acta también, ¿no? Claro. De lo que había pasado. A los 2 escopeteros le pegaron piedrazos. Al primero, piedrazo. Y el segundo también, el segundo es el que entra. Ahora, vamos a la parte más importante de este testimonio de la Gendarmería que está en el expediente. Dicen que por esta agresión, efectivamente, la Gendarmería entró al predio y para detener a estos agresores, y agrega la Gendarmería que escaparon nadando por el río Chubut. O sea, ya tenemos al defensor oficial que dice que Maldonado pasó por el río Chubut, a uno de los mapuches que estaba con el guía del perro, que dice que llegó hasta la mitad del río como mínimo, a un buzo también que después dice que los propios mapuches le señalan dónde estaba en el agua Santiago Maldonado, y ahora esto es de la Gendarmería, dicen, ellos mismos lo admiten, que las personas a las que quisieron detener escapan nadando por el río y que después, bueno, se hace un rastrillaje donde se encuentran de todo, varios elementos, hachas, martillos, molotov, sí, que eso hay que decirlo, ese procedimiento fue ilegal. ¿Por qué? Porque no estaba ordenado por el juez, no pueden hacer allanamientos sin orden judicial. Después se verá algo del expediente qué pasa con ese material que secuestraron y que tiene que ver más con la causa del corte de ruta que obviamente con la desaparición de Maldonado. Pero tal como decías vos, el río se convierte como en el emblema y lo que es fundamental es saber qué pasó ahí. Pues Santiago, no hay rastros de él, no hay rastros de sus cosas, no apareció ni al borde del río parte de su ropa, no hay nada todavía, ni un solo rastro ni de Santiago ni de sus cosas, solo las que él había dejado
en la comunidad donde vivía en el Bolsón. Sí. Está Nacho Otero desde Esquel. ¿Nos escuchás, Nacho? ¿Cómo está, Nico, Luciana? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué haces? ¿cómo va? Habíamos empezado el programa contando que el gobierno está por entregar un 8º testimonio de un gendarme que podría estar bajo investigación. Sí, a ver, muy valioso toda la información que fueron aportando. Sumo algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que hablaban del río, es cierto, hay toda una especie de barrera natural de árboles que va bordeando de un margen y del otro Ahí el lo estamos río viendo, Chubut. ¿no? Y eso se ve desde la ruta. El río Chubut tiene distintas profundidades en función a cómo va avanzando el cauce, que Sí. es desde la comunidad, como para que se ubican, cómo va la corriente, es desde la comunidad. Nosotros estamos en Esquel ahora, estamos a 60 kilómetros de la comunidad. El río, en el punto en el que se cruza, se puede cruzar caminando, la profundidad es baja, esto es factible que puedan escapar por el río, es posible. Y la corriente va desde la comunidad viniendo para Esquel, es Sí. decir, no va para el Maitén, que sería la localidad más próxima, sino que va hacia Esquel. Cuando ayer entrevistamos en Periodismo para Todos a Méndez, se habla de una de las personas que ustedes nombraron, que es el que recibe uno de los impactos, que es Echazu. Exacto, sí. Echazu recibe un impacto de piedra en la cara y sigue avanzando. Después se dio cuenta que tenía una doble fractura de pómulo. Él sigue avanzando y no registra la gravedad de la lesión. Y como vos decías, Luciana, es después quien confecciona el acta. Y también ayer, cuando entrevistamos al jefe de Gendarmería del Bolsón, él dijo que llegaron efectivamente hacia el río. Hay otro elemento más que tiene que ver con el rastrillaje que se hace el 5 de agosto. Recordemos que se hicieron 2 rastrillajes, uno el 5 y el otro el 16. El 5 de agosto sucede esta situación de la gorra, que como mencionaban, la gorra es aportada por alguien de la comunidad que la ve, que se la da a la fuerza de seguridad. No Sí. está claro si se la da en mano o si le dice a la fuerza de seguridad, ahí hay algo. Pero la información la da a alguien de la comunidad. Pero se encuentra otra cosa también. En una zona geográfica que coincidiría en principio con el testimonio de Santana. Santana lo que dice es que en un principio Maldonado se había escondido como una especie de vegetación que hay a la margen del río como para que no lo vean los gendarmes. En esa zona, en un lugar que coincide con la descripción de vegetación que hace Santana, encontraron un collar el 5. Ese collar tenía... incluso en la descripción, en información, en documento, de un parte que hace la policía de Río Negro y nombra hasta el perro. El perro se llama Duque, por Sí. ejemplo. Sí. Que Un ovejero alemán encuentra santiagueño. al... Bueno, no, los santiagueños vinieron el 16, esto del 5. Perdón. El 5 se encuentra esto, lo encuentra el perro Duque, y encuentra un collar que tenía cuero, cobre y una suerte de inscripciones. Sí. Aparece incluso lo que podían ser descripciones mapuches. Recordemos además que Santiago Maldonado, además de tatuajes, hacía algunas artesanías. Se nombra incluso la letra SM que figuraba en el collar. ¿Eso O es sea, así? ¿Está efectivamente en el collar? Hay una documentación de un parte de información que manda la policía de Río Negro, que se reporta, en donde se nombra lo que podría ser una mezcla de dibujos de apariencia mapuche con iniciales del alfabeto español, o del alfabeto occidental, mejor dicho, que pueden coincidir con las letras CCM. Sí. Eso incluso se nombra, hasta con más precisión todavía se nombra. Nosotros lo estamos tratando de ir relativizando. Pero es también. interesante porque lo que contamos es que cuando el guía de Duque le pregunta a las mapuches primero dónde durmió Maldonado del 31 al 1, ellas dudan, dicen que no durmió, que hubo tiro toda la noche, cosa que es falsa. Pero después, cuando tienen que mostrar un lugar, le muestran este lugar que vos decís que es donde se encontró el collar. Después es que cuando aparece el hermano de John Walla, él trata de minimizar el hecho y dice que aparece esta gorra blanca, el perro Duque a la gorra no le presta demasiada atención y se mete al río una y otra vez e incluso Pero, sí, el tal cual. policía dice, voy más adelante del río, como si
tal vez se lo llevó al río abandonado más adelante, y el perro se vuelve a meter al río, incluso quiere pasar y bueno. Exactamente. A ver, es importantísimo el tema del collar. ¿Sí? Digo, más allá de que estén las letras o no, que esté, digamos, en el parte informativo aparece las letras, incluso hasta dice, puede ser coincidente con las iniciales Santiago Maldonado, se nombra todo, se hace una descripción del collar y además, digamos, más allá de eso, el dato importante tiene que ver con que la vegetación que hay en la zona coincide con un lugar que puede dar escondite a alguien. Exactamente. Entonces, digamos, el lugar en donde fue encontrado esto no es un lugar menor. Después, ayer también en la entrevista con Méndez, se habla también de una explicación que tiene que ver con, bueno, por qué estuvieron 5 horas, que fue una de las preguntas que le hicimos. Y él dice, bueno, necesitábamos el tiempo como para poder identificar a la gente y demás. Confirma que llegaron hasta el río y además agrega una explicación de por qué no se filmó todo el operativo. Dice, bueno, hay filmaciones. Dice, lo que pasa es que la persona que estaba haciendo las filmaciones en un momento se pone a socorrer un herido. Algo que llamó la atención, todavía no se sabe en qué sentido, pero llamó la atención. Y también que sí se llevaron, esto lo dice Méndez también, las cámaras de grabación oficial. Después los videos que hay en la causa del 1 de agosto tienen que ver con precisamente grabaciones con celulares. Incluso, si recuerdan, algo que publicamos en Bella Tarde y también en TN Central, obviamente, aparece un recriminamiento por parte de la gente de la comunidad donde dicen no pueden grabar con sus dispositivos celulares en referencia a efectivos que estaban grabando con sus dispositivos celulares. Que ahí hay un agujero también grande, ¿no? Sí. Del tema de las imágenes. Que bueno, la Gendarmería dice que es porque fue apedreada la persona que llevaba la cámara que siempre se utiliza, pero lo cierto es que no puede reconstruirse entero lo que pasó desde la mañana hasta la firma del acta. Mientras que ustedes están hablando, quiero buscar, porque quiero leer textual el documento. Voy a ver, ¿qué estamos tratando de decir con lo que está pasando en el río? Que no fue la Gendarmería, no. Justamente el Ministerio de Seguridad entrega un nuevo testimonio, un octavo de un gendarme que dice que tal vez tenga que ver todo con la Gendarmería y el río. Después se abren hipótesis. La Gendarmería atacó a Maldonado, se metió al río, le pasó algo en el río, no lo atacó, se metió él solo en el río, se escapó. Lo que se va tal vez minimizando hasta que esté el peritaje de los vehículos de la Gendarmería es si lo sacaron o no del loft de Cuyemén, ¿no? A ver, si quieren les leo textual lo que dice este documento como para que también se vaya sumando a lo que tienen. A ver, su señoría, jefes de Policía Federal y demás fuerzas procedieron a leerle las actas judiciales a las personas que se encontraban en un supuesto puesto de avanzada. Este puesto de avanzada es como una especie de garita de seguridad que hay en la comunidad, explicándole la medida a desarrollarse, buscar evidencia de la persona en cuestión, negándose a escuchar. Esta persona se dirige hacia el sector del río para buscar a los supuestos ancianos o loncos. Se procede a trabajar en el primer lugar con el perro Duque, dándole la impronta que correspondía a la toma de olor determinada la letra A. La letra A es el famoso cuello de Polar que ya había tenido resultados positivos, o no me acuerdo si fue antes o después, pero que tuvo resultados positivos en la Casa del Bolsón. Cuando van con los perros a la Casa del Bolsón, le hacen oler el cuello, le hacen oler distintas prendas. La única que lleva a los perros adentro de la casa es el cuello de Polar. Y lo lleva a una cama, y ahí en la cama encuentran cabellos y un bolso deportivo negro. Que forma parte también de las pericias de ADN que todavía no se tienen los resultados y que podrían estar esta semana. Se dirige a inspeccionar el puesto de avanzada, dando que del lado de afuera, como la primera parte, se encuentran distintas cuestiones, pero después lo que dice es, a ver, se encuentra en un perímetro de 2 metros cuadrados donde a primera vista entre los tamariscos una especie de collar en forma triangular como un colmillo de color negro, el cual sostenía un cordón negro con una lonja supuestamente de cuero que tenía dibujos mapuches, el cual, como dije, se sostenía del color negro de un alambre, bla, 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 en donde se pueden ver los dibujos mapuches y nombra las letras SM. Digamos, o sea, es muy importante, obviamente,
es un elemento que hasta ahora, por lo menos, nosotros no estábamos tomando en cuenta sobre esto, sobre rastros certeros de Santiago. Claro. No solo en el lugar, sino al borde del río, ¿no? Claro, porque no hay tampoco Sí. elementos jurídicos sólidos que digan Sí. que Maldonado estaba en el loft. Claro. Salvo el A ver, testimonio el de instructor Santana. que escribe esto, el instructor que escribe esto es Darío Marco Herrero. Que es el que Ustedes hizo lo tienen, el rastrillaje bueno. con el perro, ¿no? Con Duque. Exactamente, este es el instructor canino que trabaja con Duque y dice la parte central de adentro de la estructura SM, y incluso dice que parece que había más letras, no solamente Ok. SM, que podrían conseguir con el nombre de Santiago, ¿no? Buenísimo. Importantísimo este dato, ¿no? Muchas gracias, Nacho Otero, que sigue en Esquel y continuará por algunos días más. Así es. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Atención. Seguimos contando el enigma del río. Con documentación del expediente. Lo marcó un perro. Ahí estaba Nacho por dando información que además encontraron un collar. Lo marcó el defensor oficial Machado, el primero que toma testimonio, pero no el primero que presenta la denuncia. Tarda 22 horas en presentar la denuncia. Y lo dice la gendarmería que, sin nombrar a Maldonado, dice huyeron por el río. Lo dice además un buzo táctico que estuvo ahí, que cuando él fue al lugar, los mapuches le señalan un lugar donde habría estado en el río Maldonado, hasta que otro hermano de John Wallace le dice que se vaya, que eso era agua sagrada. Agua sagrada. Por eso es que el juez dice que estaban en inferioridad numérica y no insiste en avanzar hasta el loft. Falta el peritaje del ADN de los vehículos de gendarmería. Si dan negativo, todo va a llevar al río y atención, adentro del loft. Adentro del loft de Cuyemén, donde vive la comunidad RAM. Pero hay más información y esto es absolutamente trascendente y tiene Rodrigo Alegre información que hasta ahora se desconoce. Se sabía, por información del propio CELS, que un teléfono de Maldonado se había activado, lo había llamado una persona en una conversación que había durado 23 segundos y esta persona dice que es un amigo. Sí, ahora le voy a contar. No que lo haya atendido, esto es fundamental. No, es que se escucha un ruido ambiente. Esto no significa que atendió Maldonado de ningún o modo. todavía no está aprobado esto, pero que ese teléfono se activó y que hubo 23 segundos de una llamada. ¿Fue ese amigo el que lo llamó? Porque después, como sabe Luciana, el amigo dijo, yo lo llamaba siempre ese teléfono y no lo llamaba siempre ese teléfono. Claro, la información que se conoce es que hay una ¿Qué pasa llamada. con el teléfono de Maldonado? Claro, los teléfonos siempre hablan, te dan una ubicación en el momento en el que estás, más si ahí está el teléfono intervenido. En este caso no, pero te da una ubicación en el lugar y preciso más o menos un radio de dónde estás. ¿Qué es lo que se sabe? Y lo que mencionaba vos, Nico, que el 2 de agosto a las 15 y 18 horas hay una llamada telefónica de la que estamos hablando, que Ahora dura estamos viendo el expediente. 23 segundos de un teléfono celular de una empresa argentina al teléfono que tenía Santiago Maldonado en Chile. Sí, ¿qué? Eso es la información hasta ahí. Exacto, que la justicia, la información que recibió de modo informal, que esto que estamos viendo es el oficio por el cual le están pidiendo van a pedir a Chile que le manden toda la información sobre ese teléfono, es que esa antena se activó en Chile. Esto, ¿de dónde surge este llamado? Ahora vos lo vas a contar. Un amigo, un supuesto amigo de Santiago Maldonado, se presenta en el expediente en los primeros días, presenta una prueba que es un buzo supuesto de Santiago Maldonado, que todavía no pudieron determinar que haya sido así, por lo menos no lo usó solo Santiago Maldonado, y dice, yo siempre lo llamaba a este celular. Cuando me entero que él no aparece, lo llamo el 2 de agosto a las 15 y 28, y lo que él dice es, alguien, o sea, como que digamos, el teléfono atiende de alguna manera, pero nadie responde ese llamado. La justicia está esperando la información de Chile. La justicia no cree para nada que ese llamado de Santiago. Ahora, lo que sí, la pregunta es, ¿dónde queda ese teléfono? ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Y quién lo llamó efectivamente? Ahí dice en el expediente que
el llamado podría o permitiría determinar en qué zona se encontraba ubicado geográficamente el teléfono de Santiago Maldonado luego de su desaparición, y Rodrigo Alegre lo sabe. A ver, lo que decía recién Lu, 2 de agosto, 15:18, 23 segundos, se escucha un eco de un teléfono de una empresa argentina que llama al teléfono de Santiago Maldonado en Chile. Exacto. Ese teléfono no aparece en ninguna antena hasta ahora, y esto es información que se va a incorporar en la causa en las próximas horas, no aparece en ninguna antena de la Argentina. Atención. Es decir, hay una empresa, volvemos a repetirlo, una empresa de telefonía argentina que este testigo menciona que desde ese celular se llama al teléfono de Chile de Santiago Maldonado. Ese teléfono, en principio, no impacta en ninguna celda. Las celdas son un equivalente, más o menos para que entienda la gente, a una antena de telefonía, con lo cual no estaba ese teléfono en la Argentina, es lo que a priori se concluye. Y otra cosa importante que mencionaba recién Luciana, ese teléfono no registra, y esto es hasta acá por lo menos, y lo están terminando de cerrar parte de la investigación, no registra ninguna llamada anterior al teléfono de Santiago Maldonado, con lo cual claramente la sospecha que parte de la justicia podría corroborarse. Ese testigo que dice haber hablado con ese teléfono y que hablaba habitualmente con Santiago Maldonado a ese teléfono de Chile, no lo habría hecho, por lo menos en los registros que se están analizando por estas horas y que va a ser incorporado al expediente. Lo repetimos para que quede claro. Una llamada, 15:18, el 2 de agosto, 23 segundos, un eco que se escucha de fondo, un teléfono de una empresa argentina a el teléfono de Santiago Maldonado, que en principio es la misma empresa del otro lado de la cordillera. Sí. En la Argentina, ese teléfono que emite la llamada No estaba. no O está sea, en ninguna antena, por lo menos en la Argentina, El hasta que ahora. llamó, no llamó desde Argentina. No. El que llamó, no llamó en Argentina Usó y ahora un la celular pelota... argentino para llamar desde otro lugar, pero Claro, no estaba hay en que el ver si territorio estaba argentino. en Chile, en Brasil, en Uruguay. Uruguay. En principio hasta ahora no hay ninguna antena que lo tome. ¿Qué es lo que está esperando ahora la investigación para dárselo al juez? Toda la información, la pelota está en Chile. Que vaya el oficio, el exhorto, lo comunique a la Cancillería y la Cancillería se lo incorpora a la causa. Es decir, que la clave está ahora en Chile. En Chile. Estaban los dos teléfonos en Chile, estaba uno, el otro estaba afuera. Esto es información que Pero de en la la investigación en que la en las próximas Argentina horas... no estaba. Hasta ahora Que no hay... hizo el llamado. No estaba. Hasta ahora no hay ninguna información de que esa antena agarre ese Sí. teléfono. ¿Cómo empieza la información de que esta llamada existió? La aporta el CELS, ¿no? Uno de los denunciantes del caso, que dice que un amigo del señor Maldonado llamó al teléfono celular en el día, bueno, no vamos a decir, en el día de ayer, o sea, el 2 de agosto, alrededor de las 14:30, y que fue atendido con el sonido ambiente y se produjo el corte. Y ahí dice el CELS que se informa que dicho usuario había estado activo hasta el día 2 de agosto, 24 horas después de su desaparición. Esto lo aporta el CES, le llega esta información, ellos son parte del expediente, lo aportan. De hecho, esto genera que este chico, este amigo, que después hubo todo un conflicto por la difusión de su nombre, no fue un testigo reservado, pero este supuesto amigo va, declara y, digamos, esto no habla de los que aportaron, sino del testimonio en sí mismo. Fue un testimonio raro, como Ariel mínimo. Gibbs, estamos hablando. Fue difícil en principio comprobar su vínculo. Aportó un buzo que tampoco está bien claro si Santiago lo usó, y aportó este llamado que solo generó incógnitas. Primero dijo que llamaba siempre y no llamaba nunca, y después esto que está revelando Rodri, que, bueno, en principio no se sabe desde dónde llamó. Él dice que lo conocía del Bolsón y no se sabe desde dónde hizo esa llamada, porque ese celular efectivamente hizo esa llamada, pero no lo localizó ninguna antena argentina, o sea, lo hizo fuera del país, a un teléfono que también es importante, la información que llegue desde Chile. Recordemos, el juez ya tiene toda la información sobre los dos celulares argentinos que tenía. La gente muchas veces nos pregunta a nosotros, y yo lo respondo porque parece raro. Dicen, ¿por qué tenía 3 teléfonos? Como si tenía una vida tan, como fuera de tecnología, fuera de, no sé, era una vida tan itinerante. Bueno, tenía en realidad un teléfono argentino que es el que usaba más para comunicarse con su familia, y que tiene como último registro fehaciente de comunicación de Santiago Maldonado, el último que hay, según los informes que ya están en el expediente, el 27 de julio. Está bien, eso es lo último que hay. Después había otro que en teoría lo usaba
para su trabajo Sí, que estaba de publicitado en tatuador. Facebook de tatuador. Y el otro es el de Chile, que es porque el IBE venía muchísimo a Chile. Hay un testimonio de Germán Maldonado, uno de los hermanos, que dice, ni bien empieza el caso, que llama, lo último que sabe la madre de su hijo, de Maldonado, es que lo llamó el 30 para decirle que iba a ver amigos de la comunidad. Se supone que es Cuyemén. Pero para explicar y que nos explique en realidad cómo funciona toda esta cuestión de los celulares, estamos en línea con Julio López, experto en informática. ¿Nos escuchás? Si nos ves, Julio, aquí Rodrigo Alegre, Luciana Geun y Nico Buñaski. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ¿cómo es esto de las celdas de los teléfonos? Sí. ¿Cómo se puede rastrear mira, un teléfono? ¿Cuánto se tarda? Primero, no es que él tenga 3 dispositivos, puede ser un solo dispositivo y usar 3 chips, digamos, de manera secuencial. O sea, cuando está en Chile cambia su chip, pone el chip de la empresa de Chile, vuelve. O sea, no es que hay quizás 3 aparatos, no lo sabemos eso. Es muy posible que sea un solo aparato y que él lo único que hace es cambiar el chip cada vez que va. Cuando uno enciende un teléfono celular, el teléfono celular mira cuál es la antena más próxima que tiene y se registra. Como vos te registrás en un mail con usuario y password, el teléfono lo que hace es, dice qué número de teléfono es y da una clave privada, y ahí es donde el teléfono se registra en la antena, en donde empieza a tener el servicio. Después, cuando vos vas caminando con tu teléfono en la mano, el teléfono simultáneamente va viendo que va perdiendo calidad en la antena porque está más próxima a otra y vuelve a registrarse en la antena. Así es como se puede hacer la trazabilidad de en qué antenas estuvo él caminando o dónde está parado el teléfono. Es porque el teléfono se registra en cada una de las antenas. 2 cosas quiero contarles. En los lugares donde son más desérticos o de menos población, digamos que la exactitud de la medición donde él pudo estar va a ser muy menor. Esto ustedes lo pueden comprobar cuando van en la ruta con su GPS y van a ver que de pronto el GPS del teléfono obviamente empieza a perder calidad y va diciendo no con tanta exactitud dónde estás parado. Si vos estás en la ciudad es muy posible que te dé una exactitud de 2-3 metros. Cuando estás afuera en el campo en una ruta van a ser cientos de metros. Entonces, lo que se puede esperar de esto es que la empresa comunique en qué antenas estuvo activas. Y si es un lugar poblado, donde hay más de 2 o 3 antenas, la triangulación va a ser mejor y se va a poder saber efectivamente con una calidad medianamente aceptable dónde fue que se activó ese teléfono o dónde se recibió esa llamada. Ahora, Julito, esto vos que nos querés decir, a ver, si vos estás en Leleque, sí, que no es muy lejano a Chile, ¿se puede, el teléfono puede registrarse en una antena de Chile? O en el bolsón no. y llega a Chile y habla con un teléfono de Chile, que es la información que tiene Rodrigo. Estas antenas tienen, digamos, unos kilómetros limitados y a veces cientos de metros. Por lo tanto, vos siempre te vas a registrar, digamos, en el país en donde estás parado, con las antenas locales. Cuando vos, por ejemplo, cruzás de Buenos Aires a Uruguay, te vas a dar cuenta en un determinado momento que el teléfono ya no tiene más señal de Buenos Aires y automáticamente salta roaming y empieza a tomar señal. Incluso te pasa en Argentina eso. Claro. Por Entre Ríos ya te da el roaming de Uruguay. Exacto. Entonces, a ver, no tendría que pasar, pero el punto es que no creo que alguien con un teléfono del bolsón sin querer haya tomado una antena de Chile. En todo caso, saltaría el roaming inmediatamente y diría que ese teléfono está en roaming en ese lugar. Repito, lo importante en esto es, uno, entender, ese teléfono que están mostrando ustedes en pantalla es un teléfono que la característica es del bolsón. Por lo tanto, es un teléfono situado ahí. Si ese teléfono va a Chile, automáticamente va a entrar en roaming porque no es un teléfono conocido por el operador local. Lo va a dejar participar. Sí. Te iba a preguntar, Julito, si está ubicada la llamada, ¿no? Que un teléfono llamó al otro. Está la antena que se activó cuando llamaron al teléfono de Maldonado, aunque sea la antena de otro país. ¿Se puede saber quién fue efectivamente el que llamó? Sí, o sea, seguro. Acá son 2 teléfonos perfectamente
localizables. Son 2 teléfonos que se están comunicando con antenas y ambas operadoras, tanto en Chile como en Argentina, tienen la obligación de guardar todos estos datos. Por lo tanto, tampoco hay una caducidad tan importante porque esto fue dentro de todo medianamente reciente. Sí, el juez tiene que ser célere en pedir este tipo de datos o pruebas, pero sí se va a poder saber exactamente dónde estaban parados y la calidad la va a dar qué tan poblado era el lugar. Otra de las cosas que también hay que tener, digamos, un poco en cuenta en estos casos es que hoy a la mañana hubo mucho ruido mediático, por ejemplo, por un perito que salió a decir el tema de que él tenía la información. No. Yo estoy casi en la obligación, como tecnólogo, de informarles que la única manera de tener el dato en qué antena se activó es mediante una orden judicial o que el señor no sé cómo, haya accedido a esa información hackeando la información de las empresas de telefonía. Por lo tanto, es muy importante para la gente en este momento que se están diciendo tantas pseudopruebas y tantos pseudoinformes de inteligencia plantados, que la única manera de que alguien en este momento tenga información de en qué celda está es porque un juez lo pidió y una empresa de telefonía respondió a eso. Todo lo demás... Por eso nosotros te llamamos a vos y no llamamos a la otra persona. Gracias. Te agradecemos mucho. Es por orden judicial y también por fuentes que Rodrigo Alegre ha conseguido. El juez a mí me consta que pidió la información del teléfono muchas veces a muchas empresas y hay varios teléfonos. Ya vamos a la tanda y te va a contar después también Rodrigo Alegre quiénes estuvieron detrás de los incidentes de las marchas de los últimos días. Ya volvemos. El 1 de septiembre, una multitudinaria marcha por Santiago Maldonado terminó en una batalla campal en Plaza de Mayo y el Congreso. Hubo incidentes, destrozos en la vía pública y más de 30 detenidos. La justicia investiga quiénes protagonizaron los incidentes y sus vínculos políticos. Ya hay más de 15 detenidos que fueron identificados. Se los acusa de intimidación pública, daños, lesiones graves y resistencia a la autoridad. Una de las personas detenidas es Noemí Pianetti. Según la investigación, aparece sobre la Avenida de Mayo rompiendo la vereda para conseguir cascotes. La justicia también investiga a Aitor Baterrechea, un ciudadano español que llegó a la Argentina desde Inglaterra en el 2013 y también aparece en la primera línea el día de los incidentes. La justicia tiene ya comprobado que hay 15 personas que están identificadas. Entre ellos hay ciudadanos colombianos, chilenos, hay gente que trabajaba en la FIP. De hecho, hay militantes del Frente para la Victoria de La Matanza y de San Martín. La investigación va a seguir, va a haber más novedades. Ahora vamos a una tanda y enseguida volvemos. No nos queda tiempo, quédense con Joaquín Morales Lloral. Desde el llano está Marcos Peña. Le decimos en el Día del Maestro, feliz maestro a todos los maestros. Y a todos los que nos enseñaron algo para hacer estos brutos que somos nosotros dos acá. Gracias. Hasta mañana, que descansen. Chau. Chau.